Saludo especial a quienes a esta hora, 10 y 22 de la mañana, se conectan a la señal de noticias Caracol en vivo. Soy Fernanda Hernández, médica y editora de la sección de salud de Noticias Caracol, y me uno a esta conversación porque más allá del escándalo político, de las denuncias y del caso particular, se han puesto sobre la mesa temas muy sensibles, se han puesto sobre la mesa prejuicios y se ha utilizado la salud mental para desacreditar, para descalificar la idoneidad profesional de una persona, también para desacreditar su capacidad ética y moral. Precisamente por eso la Asociación Colombiana de Psiquiatría se pronunció a través de un comunicado en el cual plantea temas como el estigma, la reserva médica, la idoneidad moral, la capacidad ética, y hace un llamado contundente y muy enfático al uso responsable del lenguaje. Precisamente en ese momento nos conectamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el doctor Diego Vargas. Muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol. Doctora Fernanda, buenos días, muchas gracias por la invitación y buen día a todas las personas que en este momento están conectadas. Doctor Vargas, ustedes son muy claros en este comunicado y quiero empezar por una pregunta puntual. ¿Un diagnóstico de una condición mental es sinónimo de incompetencia? No, doctora, no es sinónimo y es importante aquí resaltarlo y ponerlo en comparación con cualquier otra enfermedad. Cuando pensamos en una persona con una diabetes, con una hipertensión arterial, es decir, es una persona que puede trabajar sin ningún inconveniente cuando mantiene sus controles, cuando tiene su tratamiento, cuando asiste y tiene en cuenta todas las indicaciones médicas. Aquí sucede absolutamente lo mismo. Hay diferentes personas en todo el mundo profesional, laboral, académico, con diagnósticos de psiquiatría de una enfermedad mental y que pueden desempeñar sus funciones y sus actividades sin ninguna dificultad cuando precisamente atienden a sus controles, a sus tratamientos, se encuentran estables sin ninguna dificultad, y esto no debe ser motivo de rechazo o de llegar a considerar que no son personas aptas para desarrollar determinada labor. Usted explica algo muy importante y es ese seguimiento médico, ese tratamiento médico, y quisiera que hiciera de pronto énfasis en algo. ¿Una persona con un diagnóstico de salud mental puede desempeñar incluso un alto cargo? Puede desempeñar cualquier tipo de cargo, teniendo en cuenta que es una persona que tiene todas las capacidades para desarrollar cualquier tipo de actividad, y reiterando lo que mencionaba ahorita, como con cualquier otra enfermedad, en donde es importante que se tenga un seguimiento, que se tenga un tratamiento, que se tenga una adherencia a las medidas indicadas por todo el personal de salud. Se ha hecho un uso recurrente de todas estas expresiones que estigmatizan, que favorecen la discriminación, y se ha utilizado una expresión que es la de paciente psiquiátrico. Ya ustedes claro en decir que esto no desacredita, no invalida, no descalifica a una persona. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a la hora de su credibilidad y a la hora, por ejemplo, de poder ser escuchada de manera crítica? Doctora, infortunadamente hay dos palabras que se utilizan recurrentemente para desestimar, desacreditar e inferiorizar a personas que tienen algún tipo de patología o enfermedad mental, y son una, el de paciente psiquiátrico, y dos, el de loco. Es importante resaltar que no se deben utilizar este tipo de términos para desacreditar a ninguna persona, y mucho menos para poner en duda o en tela de juicio las capacidades que pueda llegar a tener una persona, y mucho menos la integridad de la individualidad y de las capacidades en una persona. Y aquí en este comunicado somos muy enfáticos en algo. Infortunadamente, el estigma es la principal barrera de acceso que encuentran las personas que quieren buscar ayuda en determinado momento de la vida, cuando encuentran alguna dificultad o alguna situación que impacta su bienestar y su salud mental. Si lo ponemos un poco en números, de 10 personas que en algún momento quieren o necesitan buscar ayuda, 7 personas no lo hacen únicamente por el temor al señalamiento o que los vayan a juzgar precisamente con alguna de estas etiquetas. Precisamente quisiera hacer énfasis en eso porque
loco no es un término médico, además, esto es una etiqueta que, como usted dice, favorece el estigma, la discriminación y hace que las personas callen y sufren en silencio, y por eso es responsabilidad de todos defender y proteger los derechos de las personas que tienen un diagnóstico, y por eso es que estamos hablando de este tema, porque más allá de un caso particular, esto impacta en cientos y miles de personas que viven con algún diagnóstico de salud mental. Quisiera preguntarle puntualmente por diagnósticos como la depresión o la ansiedad. Se cuestiona la rapidez en su recuperación. Cada caso es puntual, pero necesariamente un paciente tiene que estar incapacitado o, por ejemplo, hospitalizado. No, doctora, ni todos los pacientes, ni la mayoría de los pacientes. Y aquí además quiero ser enfático en una cosa. Es importante el lenguaje que utilizamos y la manera como nosotros nos relacionamos ante los diagnósticos, porque es que ya la depresión en el mundo es la principal causa de enfermedad en toda la población, llegando a superar a las enfermedades cardiovasculares y a las enfermedades oncológicas. Esto nos pone precisamente en un punto en el que tenemos que tratar con mucho cuidado la manera como nosotros estamos utilizando el lenguaje, pero además en llegar a considerar que, primero, la depresión, como cualquier otra enfermedad, es una entidad que tiene un tratamiento, que tiene un proceso de recuperación, y que todas aquellas personas precisamente que tienen estos procesos de recuperación, que en muchas ocasiones pueden llegar a ser rápidos, pueden desarrollar sus actividades sin ninguna dificultad. Para esto, pues es necesario un acompañamiento médico, psiquiátrico, psicológico, pero que pueden reintegrarse a sus actividades, y que precisamente el llamado está relacionado a esta búsqueda de ayuda y de acceso a los tratamientos. Y dependiendo de cada caso, también usted ha sido claro en esto, pues no necesariamente todos los pacientes inician su manejo de manera hospitalaria, puede ser ambulatoria, e incluso en un lapso muy corto pueden continuar con sus tareas profesionales y laborales. Hay muchas personas que ni siquiera necesitan un medicamento específico, que es además también el temor a veces de las personas con las consultas. Cada caso es totalmente individual, y como esto, pues se llega a priorizar una necesidad de un tratamiento si se requiere hospitalización o no, pero no, la mayoría no necesitan hospitalización, y también hay una variación en la severidad. Es muy importante recordarle absolutamente a todas las personas con cualquier enfermedad la importancia de mantener una adecuada adherencia al tratamiento, sea cual fuere, para su recuperación y su pronta adaptación y reintegro a sus actividades laborales y académicas. Doctor Vargas, ¿es una condición de salud mental un criterio para despedir a un empleado? No es absolutamente ningún criterio. Y aquí también vuelvo a ser enfático, como cuando nosotros hablamos de cualquier otro tipo de enfermedad. Y me parece importante poder llevarlo a este punto, porque es que infortunadamente quienes se han llevado todo el señalamiento está relacionado con las enfermedades mentales, y se trata de manera diferente a la persona que tiene una hipertensión, que ha sufrido un infarto, que ha tenido una diabetes. Y aquí sucede lo mismo. Son personas que tienen todo el derecho a trabajar, que tienen todo el derecho a acceder a unos tratamientos, que tienen todas las posibilidades después de su recuperación y su tratamiento de retornar a sus actividades laborales, académicas, ocupar absolutamente todos los cargos y desempeñarse como absolutamente todas las personas. Este caso también nos permite hablar de un aspecto que ustedes plantean en el comunicado, y es la reserva médica, el hecho de hacer pública una condición que además, como lo hemos mencionado, es estigmatizante. ¿Qué podemos decir con respecto a la confidencialidad y la intimidad? La legislación y la reglamentación en nuestro país es totalmente claro al considerar que la historia clínica, pues, es un documento médico legal que es de propiedad de cada una de las personas, que quienes pueden solicitar el acceso o la historia clínica, pues es cada persona. Bajo algunas circunstancias se podría llegar a considerar otro procedimiento para poder solicitarla, o bajo autorización de la propia persona. Y esto además es importante porque, pues, es una información privada, es una información además que contiene
pues diferentes tipos de elementos de la vida de una persona que se deben mantener bajo la rigurosidad clínica, ética, científica, y que la información debe ser únicamente utilizada para el bienestar, el mejoramiento del paciente y los trámites que se requirieran para su proceso de tratamiento. Doctor Vargas, no quisiera dejar pasar todo este caso para hablar del maltrato laboral, de la violencia de género política. ¿Qué papel juega esto en la salud mental y emocional de una persona? Bajo ninguna circunstancia, en ningún entorno, debe estar permitido el maltrato ni la violencia en absolutamente ningún nivel, porque sabemos muy bien que el maltrato y la violencia hacia una persona pues puede afectar la integridad y el bienestar y el desarrollo adecuado de sus actividades. Por lo tanto, pues en diferentes momentos hemos sido también muy enfáticos y hacemos un llamado al trato respetuoso, al trato cordial en cada uno de los escenarios, porque precisamente pues somos seres humanos que merecemos el adecuado buen trato, tanto recibir como dar el buen trato dentro del marco respetuoso en cualquier entorno. Y precisamente por preservar la identidad, salvaguardar precisamente el bienestar y siempre priorizar la salud mental de las personas. ¿Convierte este maltrato en un factor de riesgo para una persona vulnerable? Por ejemplo, para presentar una depresión, para presentar un trastorno de ansiedad. Sí se puede constituir como un factor de riesgo. Es importante que pues, cuando nosotros hablamos de enfermedades como la depresión, está relacionado con diferentes factores que pueden llegar a afectar a una persona y que puede confluir precisamente para que se desarrolle la enfermedad. Esto sí, pues se lo dejamos, por decirlo de alguna forma, pues de carácter clínico a la valoración clínica de las personas, de los pacientes, en el momento de determinar la causa y el origen de determinada enfermedad, como por ejemplo la depresión. Pero sí se puede constituir como uno de los factores de riesgo para llevar a el desarrollo de una depresión. Doctor Diego Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, muchísimas gracias por esta entrevista. Un mensaje final contundente sobre ese uso responsable del lenguaje. Doctora Fernanda, muchas gracias por la invitación. Un llamado a no estigmatizar, un llamado al uso responsable del lenguaje entre absolutamente todas las personas, y que es importante que una persona con un diagnóstico psiquiátrico, esto no excluya que pueda desarrollar sus actividades sin ninguna dificultad y con total plenitud. Muchísimas gracias, doctor Vargas. A ustedes quienes están conectados, los invitamos a seguir con más información y recuerden, la salud mental no debe ser utilizada ni para invalidar, ni para descalificar, ni para desacreditar a una persona. Estamos frente a una condición de salud como cualquier otra que requiere tratamiento, que requiere seguimiento y que requiere el apoyo de todos como sociedad en la defensa de sus derechos.